En la reunión de parejas, mi esposa les dijo a sus amigas, ese es mi amado esposo. Lo vi todo, pero señaló a otro hombre, como si yo no estuviera allí. Sus sonrisas, el contacto entre los dos, todo gritaba lo que las palabras pretendían ocultar. Me levanté en silencio y me fui sin mirar atrás. Nadie intentó detenerme. Nadie me llamó. Ni miradas de culpa. Ni una explicación. Solo el tintineo de las copas y las risitas de los amigos que ya conocían la farsa mucho antes que yo. El dolor que sentí no fue explosivo. Fue un silencio que se hundía lentamente, llenando cada rincón de mi pecho como agua sucia que se filtra por una puerta mal cerrada. Conduje durante horas aquella noche. No recuerdo a dónde fui. Solo recuerdo la imagen de ella poniendo su mano en su hombro como si fuera lo más natural del mundo, como si ese afecto no me hubiera sido arrebatado. Recuerdo su sonrisa, una sonrisa que no veía desde hacía meses. Y entonces lo comprendí, no era solo traición, era ausencia. Me había abandonado mucho antes de aquella noche, solo que no quería verlo. Se había ido cuando dejó de escucharme, cuando dejó de importarle mi día a día, cuando empezó a arreglarse solo para salir sola, cuando cada beso se convirtió en un saludo mecánico. Lo que me destruyó no fue el otro hombre. Fue saber que ya no me veía, que había decidido borrarme de su mundo como si yo hubiera sido un error, y, sin embargo, durante meses, durmió a mi lado como si nada hubiera pasado. Los días que siguieron fueron lentos. La vida se convirtió en un pasillo estrecho y oscuro. El silencio de la casa me asfixiaba. Los marcos de las fotos me miraban fijamente, como testigos mudos de lo que fuimos. Pensé en enfrentarla. Pensé en gritarle. Pero era inútil. La verdad ya se había manifestado con su cuerpo, con sus gestos, con su desprecio. Cuando regresó a casa 3 días después del encuentro, fingiendo normalidad, como si nada hubiera pasado, la miré por última vez con los ojos de quien aún busca la verdad. Pero ella solo dijo, desapareciste. ¿Está todo bien? ¿Todo bien? Como si el mundo no se hubiera derrumbado bajo mis pies. Como si no hubiera muerto un poco al verla llamar marido a otro hombre. Simplemente negué con la cabeza y dije que necesitaba tiempo. ¿Para qué?, preguntó. Para entender dónde nos equivocamos, respondí. Pero ya lo sabía. Simplemente no quería ser cruel. No con palabras. Porque ella ya había sido suficientemente cruel con sus acciones. No se disculpó. No dio explicaciones. En los días siguientes, evitó el contacto visual. Se movía por la casa como una invitada, con pasos ligeros y rápidos, como si temiera su propia culpa. Hasta que, un sábado, se acercó y, por primera vez, habló sin tapujos, creo que me equivoqué. No hubo lágrimas. Solo una voz temblorosa y una mirada que intentaba encontrar un punto fijo en mí. Creía estar enamorada, pero él no era quien yo creía. Me sentía sola, vacía. Quería volver a sentirme viva, pero me perdí. La escuché. En silencio. Porque gritar no me devolvería lo que sentía. Porque llorar no repararía el vacío que ella había abierto entre nosotras. Solo dije, te entiendo. Pero ya no puedo más. Suplicó perdón. Quería volver atrás en el tiempo. Quería reconstruir lo que había destruido con la prisa de alguien que creía que el amor la esperaba a las puertas. Pero yo ya no estaba allí. Y no fue por orgullo. Fue por supervivencia. Porque cuando alguien te hace sentir invisible, empiezas a buscar a alguien que te vea. Y así fue como volví a respirar. No con otra mujer. Sino con paz. Comencé a reconectar conmigo misma, con mis valores, con mis silencios que ya no dolían. Se fue por segunda vez. Esta vez, entre lágrimas. Esta vez, de verdad. El silencio que quedó era el mismo, pero ya no dolía. Ahora era mío. Y en medio de todo, sin buscarlo, sin quererlo, apareció alguien. Alguien que me miró a los ojos, no por encima del hombro. Que me escuchó cuando hablé y me hizo reír de nuevo. Que no compitió con mi dolor, sino que me ayudó a transformarlo. No había prisa, ni promesas. Solo presencia.
constancia, cariño. Pasaron los meses. Y un día, sin querer, nuestros caminos se cruzaron de nuevo. Fue en un lugar inesperado. Ella entró en la habitación sin verme. Él estaba sentado entre desconocidos, con la mirada cansada y ropa sencilla. Estaba allí pidiendo ayuda. La misma ayuda que yo, tiempo después, decidí ofrecer a quienes la necesitaban. Ahora era voluntario en ese grupo de apoyo. Un espacio donde las personas heridas aprendían a levantarse. Y ella era una de las que habían caído. Cuando me vio, vaciló. Palideció. Pero no huyó. Y cuando llegó el momento de hablar, su voz rasgó el aire como un cuchillo. Perdí al amor de mi vida porque confundí la presencia con la rutina. Cambié un hogar por una emoción fugaz. Y cuando intenté regresar, ya era demasiado tarde. Porque no solo me perdonó, sino que siguió adelante. Y amar a alguien que ya se ha ido es como intentar encender una vela en el viento. Nadie allí sabía que se trataba de mí. Nadie tenía por qué saberlo. Pero en ese instante, algo se cerró dentro de mí. Y no era resentimiento. Era paz. Ella me miró. Y yo la miré con serenidad. Porque el perdón ya había sido otorgado. Y el amor, ahora residía en otra parte. Pero lo que nadie sabía, era lo que me contó después, cuando nos encontramos afuera, a solas, bajo el cielo nublado de aquella tarde. Lo que me reveló allí no solo le dio sentido a lo sucedido, sino que cambió por completo mi perspectiva sobre nuestra historia. Y ahí es donde todo comienza de verdad. Bienvenidos al canal. Aquí, ninguna traición se romantiza ni se justifica. Nuestras historias son ficticias, pero encierran profundas verdades. La traición destruye, hiere y deja cicatrices que ni el tiempo puede borrar. Cada relato nos recuerda que el amor exige respeto, presencia y lealtad. Prepárate para una historia impactante, intensa e inolvidable. Disfruta escuchándola. Se conocieron un día cualquiera, de esos días en que nadie espera que nada cambie. Él, de alma inquieta y mirada reservada, trabajaba como profesor de literatura en un colegio privado. Ella, enérgica, espontánea, con ese brillo que atrae la atención incluso sin querer, era psicóloga en una acogedora consulta a 2 calles del colegio. Sus caminos se cruzaron por casualidad cuando uno de sus alumnos, un adolescente en crisis silenciosa, fue derivado a terapia con ella. El primer contacto fue profesional, pero un intercambio de miradas más prolongado en su segundo encuentro bastó para que un hilo invisible se extendiera entre ellos. No fue una pasión arrolladora, sino una conexión que creció lentamente, como el vino que se decanta en silencio, hasta llenar el espacio. Se llamaba Michael. Era de esos hombres que escuchan con atención, que no interrumpen, que captan el significado oculto de las palabras. Tenía 35 años y la elegancia de quien ha sufrido, pero ha elegido la serenidad en lugar de la amargura. Cargaba sobre sus hombros la responsabilidad de un hogar que mantenía con honestidad, y en su corazón albergaba la esperanza de un amor sencillo y verdadero, de esos que perduran no por milagros, sino por cuidados constantes. Emily, 3 años menor, era pura pasión. De esas mujeres que hacían listas y las ignoraban, que planeaban viajes en plena noche, en medio de noches de insomnio, y que lloraban viendo anuncios de adopción de mascotas. Poseía una inteligencia aguda, un sentido del humor provocador y una intensidad que encantaba y agotaba a cualquiera que no estuviera preparado para recibirla por completo. Su relación comenzó como suele hacerlo cualquier relación sana, cimentada en largas conversaciones hasta altas horas de la madrugada, paseos tranquilos y pequeños gestos de cariño cotidianos. Michael le preparaba el café justo como a ella le gustaba, incluso cuando llegaba tarde a clase. Emily le escribía notitas y las escondía en sus libros, deseándole buenos días con frases poéticas garabateadas a mano. Compartían libros, películas, reflexiones sobre la vida e incluso silencio, ese silencio reconfortante de quienes no necesitan llenar su tiempo con palabras para sentirse acompañados. Su complicidad era palpable, como un pacto silencioso entre 2 almas que se habían encontrado tras tantos intentos fallidos. Cuando decidieron vivir juntos, no hubo fiesta ni propuesta formal. Surgió de forma natural, como todo lo demás entre ellos. Fue una combinación de llaves y cajones compartidos, cepillos de dientes que se multiplicaban, calendarios iguales y horarios sincronizados.
El pequeño apartamento en el tercer piso de un edificio antiguo se convirtió en el hogar que ambos deseaban. Sencillo, pero lleno de vida. Emily compraba flores todos los viernes y las esparcía por toda la casa. Michael insistía en leer en voz alta los poemas de Pablo Neruda los domingos por la noche. Se reían de tonterías, hablaban de política, compartían vino y cuentas con la misma naturalidad. Pasó el tiempo, y con él llegaron las etapas. Como en cualquier relación real, hubo encanto, pasión, desacuerdos y reconciliaciones. Durante los primeros años, era casi imposible pensar en uno sin recordar al otro. Sus amigos los veían como una pareja equilibrada, ella con su energía vibrante, él con su serena calma. Eran el yin y el yang perfectos, el contraste ideal. Participaban en cenas con otras parejas, viajes en grupo y, entre conocidos, eran el ejemplo perfecto de una relación sólida. Cuando se miraban en público, había algo genuino en su mirada. No era una actuación, sino el recuerdo vivo de todo lo que habían construido. La relación, aunque lejos de ser perfecta, era estable, madura y aparentemente feliz. Pero el tiempo es implacable con la comodidad. Emily, en su constante inquietud, empezó a buscar más, no más amor, sino más movimiento. Retomó sus estudios, participó en conferencias, aumentó su carga de trabajo y su rutina se llenó cada vez más de compromisos y horarios apretados. Michael, por otro lado, mantuvo el mismo ritmo, prefiriendo fines de semana tranquilos, libros apilados en su mesita de noche y cenas íntimas para dos en casa. Poco a poco, los silencios reconfortantes se convirtieron en silencios que gritaban. Los mensajes dejaron de ser espontáneos. Las preguntas se volvieron formalidades. Los abrazos, apresurados. Todavía había amor, pero también una creciente distancia entre ellos, invisible, sutil, pero cada vez más difícil de ignorar. La rutina cambió poco a poco. Michael percibió su distancia, pero no hubo discusiones ni palabras duras. Solo una ausencia palpable, una mirada que ya no se encontraba con la suya con la misma intensidad. Intentó adaptarse, le hizo preguntas, le propuso viajes, pero ella siempre tenía algo más urgente, una conferencia, una ponencia, un nuevo paciente en crisis. Emily se perdió en el ajetreo, justificándolo todo con la excusa de que buscaba crecer, evolucionar, construir algo más grande para ambos. Y quizá, en ese momento, realmente lo creyó. Quizá pensó que el amor podría resistir el peso de la distancia emocional si aún compartían los fines de semana, si su nombre aún estaba guardado con un corazón en su teléfono. Michael no se quejó. Intentó comprenderla. Pero la soledad de compartir la cama con alguien emocionalmente ausente es una de las más crueles. Empezó a llegar a casa más temprano, a cocinar para los dos y a cenar solo. Las cenas se convirtieron en largos silencios frente al televisor. Aún había buenos momentos, risas ocasionales, recuerdos que surgían de repente y les recordaban cómo había empezado todo. Pero también estaba ese cansancio que no venía del cuerpo, sino del alma. Emily se sentía atrapada sin saber por qué. Michael se sentía olvidado, incluso estando presente. Lo que nadie vio fue todo lo que hizo para mantenerlos juntos. Las sesiones de terapia que buscó por su cuenta para entender si el problema era suyo. Los mensajes que escribió y borró, temiendo parecer necesitado. Las noches en vela intentando comprender cuando dejaron de ser nosotros, y se convirtieron en dos yos, viviendo bajo el mismo techo. Emily aún lo abrazaba, aún le decía, te quiero, antes de irse, pero había prisa en sus gestos, una mirada distraída, como si siempre estuviera de camino a otro lugar. Y Michael, aunque lo notaba, intentaba no verlo. Porque el amor, cuando es verdadero, tiene este defecto, finge no sentir el dolor, solo para mantenerse cerca. Los meses transcurrieron así. La casa seguía igual, pero ya no olía a hogar. Las fotos en las paredes contaban historias que ya no se repetían. Los amigos notaron la diferencia, pero nadie preguntó. Porque todo parecía estar bien. Porque aún sonreían en las fotos. Aún asistían a eventos tomados de la mano. Aún llevaban sus anillos de boda. Pero la distancia entre ellos ya no era solo física o emocional, era existencial. Cada uno vivía un tiempo diferente dentro de la misma historia. Emily corría como si huyera de algo que no podía nombrar. Michael esperaba,
como si algún día ella regresara completa a ese abrazo donde una vez encontró la paz. Y fue precisamente en ese contexto que llegó la invitación a la reunión de parejas. Un encuentro informal, organizado por viejos amigos, para recordar buenos tiempos, reír un poco y brindar por la vida. Michael dudó. Emily insistió. Dijo que les haría bien a ambos. Que necesitaban reconectar. Que se habían distanciado un poco, pero que solo era una etapa. Y él, como siempre, cedió. No por conveniencia, sino porque aún creía. Porque aún lo deseaba. Porque aún amaba. Esa noche, se vistió con esmero, se puso la camisa que ella había elogiado, se roció con el perfume que, según ella, olía a un abrazo, y condujo con el corazón lleno de ilusión. Pensó que tal vez este era el comienzo de un nuevo ciclo. Que allí, entre viejos amigos, entre recuerdos compartidos, podrían reencontrarse. No tenía ni idea de lo que le esperaba. Y menos aún de que aquella noche no marcaría un nuevo comienzo, sino el final. El otoño siguiente, cuando las hojas empezaron a caer como fragmentos de historias terminadas, Michael ya se había reconstruido en parte. No del todo, pero lo suficiente para despertar sin aquel dolor sordo en el pecho. Tras el encuentro que se convirtió en ruptura, Emily se marchó de casa llevándose solo 2 maletas y una despedida que él nunca llegó a oír del todo. Hubo meses de silencio. Ni llamadas, ni mensajes, ni señales. Y aunque al principio esperó alguna explicación, pronto comprendió que a veces la ausencia es respuesta suficiente. La vida siguió su curso. Las clases continuaron, los alumnos también. Y entre ensayos de obras de teatro, clubes de lectura y pequeñas reuniones con amigos que nunca sabían qué decir, Michael empezó a levantarse. Poco a poco. Como quien recoge los fragmentos con las manos y aprende a curarse mientras sangra. Fue durante este proceso que conoció a Rachel. No de forma cinematográfica, sino en la improvisación de la vida real. Ella era la madre de un nuevo alumno del colegio y, por casualidad, terminaron hablando al salir de una reunión de padres y profesores. Primero sobre educación, luego sobre libros, y después sobre la vida. Rachel era diferente. No era intensa como Emily, no incendiaba la habitación al entrar. Pero había en ella una serenidad que lo conmovió profundamente, como una suave música de fondo en una cafetería vacía. No apresuraron nada. Hubo semanas de conversaciones esporádicas, luego un café informal, luego una cena que terminó entre risas y miradas prolongadas. Rachel escuchaba. Lo miraba a los ojos. Hacía preguntas sin juzgar. Era sencilla, pero presente. Y fue entonces cuando Michael comprendió que el amor no necesitaba el peso del drama, podía ser ligero, podía ser hogar, podía ser una elección. La relación creció poco a poco. Y por primera vez en mucho tiempo, volvió a sonreír sin esfuerzo. Empezó a preocuparse de nuevo por los pequeños detalles, a planear fines de semana juntos y a sentir la reciprocidad. Rachel no competía con el pasado, no exigía respuestas, no intentaba llenar vacíos que no le pertenecían. Simplemente caminaba a su lado, respetando el tiempo que cada herida tardaba en sanar. Fue ella quien le sugirió que se uniera a un grupo de apoyo para personas que habían pasado por relaciones difíciles. Dijo que él tenía algo que ofrecer, que podía transformar el dolor en un puente. Al principio dudó, pero finalmente aceptó. No porque quisiera enseñar algo, sino porque sabía que a veces escuchar historias similares a la suya ayuda a poner la suya en perspectiva. Ayudar se convirtió en sanar. Y entonces llegó ese día. El día en que todo cambió de nuevo. Un sábado nublado, con un viento gélido y olor a hojas mojadas. Michael llegó temprano al lugar de reunión del grupo, como de costumbre. Preparó el espacio, dispuso las sillas en círculo, encendió el difusor de lavanda que Rachel le había regalado y se sentó en silencio, esperando a los nuevos. Cuando ella entró, casi no la reconoció. No por su rostro, que jamás olvidaría, sino por su mirada. Emily era diferente. Cargaba con algo que antes no llevaba. No era culpa disimulada, ni tristeza fingida. Era algo más. Un vacío sincero. Un desorden. Vestía ropa sencilla, el pelo recogido de forma descuidada, sin maquillaje, sin pose.
Miró a su alrededor, dudó al verlo, pero no huyó. Simplemente se sentó en una de las sillas y mantuvo la vista fija en el suelo. Michael respiró hondo. El corazón le latía con fuerza, pero no de dolor. Era sorpresa, mezclada con compasión, mezclada con aquel viejo recuerdo de algo que una vez fue amor. Decidió no decir nada. No en ese momento. El grupo comenzó. Las historias surgieron una a una, con lágrimas contenidas, palabras vacilantes, largas pausas. Cuando le llegó el turno, el silencio pareció durar más de lo debido. Todos esperaron. Ella alzó la vista y habló. No a él, sino al vacío entre ellos. Dijo que se había perdido a sí misma. Que creía que la libertad era sinónimo de novedad. Que confundía la rutina con la prisión y la atención con las exigencias. Dijo que había herido a alguien que no lo merecía y que, cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde. No mencionó ningún nombre. Pero cada palabra pesaba sobre Michael como si el tiempo se hubiera detenido. Tras la sesión, cuando todos empezaban a marcharse, ella se acercó lentamente. Se quedaron un rato mirándose, sin saber por dónde empezar. Ella dijo que no esperaba verlo allí, y él respondió que la vida tiene sus ironías. Emily pidió 5 minutos. Michael, aunque incómodo, accedió. Salieron a la acera, donde aún soplaba un viento frío, y ella empezó a hablar. Sin aspavientos, sin rodeos. Habló de los días posteriores a la separación, de cómo la relación que la había seducido se había convertido en desinterés en cuestión de semanas, de cómo la habían tratado como una distracción y luego la habían desechado como un objeto cualquiera. Dijo que intentó llenar el vacío con viajes, eventos, personas, pero nada tenía sentido. Hasta que se dio cuenta de que no era su ausencia lo que dolía, sino la suya propia. Ya no se reconocía. Perdió los reflejos. Y entonces empezó a hundirse. Fue a terapia, pero no funcionó de inmediato. Sentía vergüenza, culpa, un vacío en el pecho que ningún afecto podía llenar. Pasaba las noches releyendo cartas antiguas, mirando fotos que había mantenido ocultas. Dijo que solo cuando supo que él estaba bien, que había empezado de nuevo, lloró de verdad. Porque se dio cuenta de que lo había perdido para siempre. Él la escuchó todo sin interrumpir. Las palabras ya no dolían, la lastimaban a ella. Cuando le preguntó si la perdonaba, Michael dijo que sí. Pero no porque quisiera revivir lo sucedido, sino porque necesitaba sentirse aliviado para seguir adelante. Ella asintió con lágrimas en los ojos. Dijo que se lo había imaginado, pero que aún así necesitaba oírlo. Fue entonces cuando confesó lo que había guardado para sí misma durante meses. Dijo que la supuesta relación nunca fue amor, ni deseo verdadero. Que solo era una forma de sentirse vista. Que el hombre con el que estaba no la veía como mujer, ni como persona, sino como un juego, una distracción, un pasatiempo. Recordó que un día, cuando intentó convertirlo en algo real, lo oyó decir algo que aún resuena en su cabeza: fuiste divertida, pero no eres el tipo de mujer a la que alguien se toma en serio. Dijo que en ese momento sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Y por primera vez, comprendió lo que había hecho. No con ojos de necesidad, sino con ojos de responsabilidad. Michael tragó saliva con dificultad. Quería sentir ira, pero solo lástima. Emily estaba destrozada, y él no era quien podía ayudarla. Ella le pidió que volvieran a verse. Solo como amigos, tal vez, dijo, intentando ocultar su verdadera petición. Él sonrió. Una sonrisa triste pero sincera. Dijo que ahora su vida tomaba un rumbo diferente. Que estaba con alguien que lo elegía cada día. Que lo miraba con ojos llenos de presencia. Y que no lo cambiaría por nada del mundo. Ella intentó sonreír, pero no pudo. Simplemente asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Antes de despedirse, ella dijo: te amé. De verdad. Solo que no supe cómo. Michael respondió: yo también. Pero el amor no sobrevive donde no hay valentía. Ella se dio la vuelta y se fue. Y él se quedó allí, mirando el cielo gris, sintiendo un extraño alivio en el pecho. El ciclo, por fin, había terminado.
y lo único que quedaba era seguir adelante. En paz. Porque el perdón ya había sido otorgado. Y el amor, que ahora tenía otro nombre, otro hogar, otro rostro que lo miraba como si fuera el único hombre en el mundo. El tiempo siguió su curso como una marea silenciosa e implacable, llevándose consigo lo superfluo y dejando en la orilla solo lo esencial. Tras aquel último encuentro frente al centro de apoyo, donde el pasado quedó al descubierto y finalmente se le dio paz, Michael no miró atrás. Regresó a su vida como quien cierra la última página de un libro que lo había marcado profundamente, pero que ya no cabía en el estante de su alma. No había resentimiento, ni amargura, solo una firme certeza: la paz que había alcanzado era innegociable. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que su historia ya no necesitaba ser explicada, comprendida ni validada, simplemente existía, íntegra, con todas sus pérdidas, sus silencios y sus nuevos comienzos. Rachel era una presencia constante. No de forma intensa ni abrumadora, sino con la fuerza serena de quien elige quedarse, de quien construye sin prisas. No intentaba ocupar espacios que no le pertenecían, no quería competir con los recuerdos. Simplemente ofrecía constancia. Michael comprendió gradualmente que el verdadero amor quizá nunca se trató de gritar, sino de escuchar. No era un fuego que consumía rápidamente, sino una calidez que reconfortaba con paciencia. Construyeron una vida juntos donde no quedaban vestigios del pasado, solo las decisiones del presente. Y cuando decidió proponerle matrimonio, una propuesta que brotó del corazón, sin presiones ni fantasías, lo hizo con sencillez, en medio de una tarde cualquiera, sentados en el sofá, con las manos entrelazadas con las de ella, sus ojos expresando más de lo que cualquier anillo podría prometer. Ella aceptó con la misma serenidad que siempre la caracterizaba, y la vida que vivieron a partir de entonces estuvo hecha de pequeños pero verdaderos momentos. El amor, ahora, era paz. Era hogar. Era libertad dentro del vínculo. Emily, en cambio, tuvo que afrontar el silencio que siguió a la despedida final. No el silencio de quien se queda atrás, sino el de quien comprende, demasiado tarde, el valor de lo que ha perdido. Los días volvieron a ser solitarios, no por falta de compañía, sino porque nadie podía llenar el vacío que Michael había dejado. Intentó seguir adelante. Tomó cursos, viajó, conoció gente nueva, reconstruyó su carrera, pero siempre quedaba un vacío que ningún logro podía llenar. El recuerdo de aquel hombre que la miraba con respeto, que le creía todo, que la eligió sin que ella tuviera que demostrar nada, la asaltaba en momentos inesperados, en las canciones que sonaban en la radio, en las parejas que caminaban de la mano, en las noches en que la casa parecía demasiado grande para una sola persona. El arrepentimiento no era una carga constante, sino una presencia que la acompañaba de vez en cuando, recordándole sutil y precisamente todo lo que podría haber sido diferente. Emily aprendió a vivir con él. Y quizás ese fue su mayor castigo, saber que lo tenía todo en sus manos y, por un instante de ego e ilusión, dejar escapar algo que jamás recuperaría. Intentó volver a amar, pero el miedo a equivocarse, a no ser suficiente, a repetir las decisiones que la habían llevado hasta allí, la paralizó. Fue a terapia. Lloró. Se perdonó con dificultad. E incluso después de todo, siguió adelante. No a la ligera, sino con responsabilidad. Sabía que no había vuelta atrás, y que la única manera de seguir viva era aceptar que algunas heridas no sanan, simplemente aprendemos a vivir con ellas. Años después, el azar la llevó a una conferencia sobre relaciones emocionales y vínculos afectivos, y allí, en el escenario, estaba Michael, ahora autor de un libro sobre reconstrucción emocional. El público escuchó en silencio mientras hablaba, con su habitual tono sereno, sobre cómo el amor necesita ser cultivado, cómo la traición no comienza con el acto en sí, sino con el distanciamiento diario, con una mirada perdida, con pequeñas decisiones que parecen inofensivas. Emily permaneció entre el público, invisible, escuchando cada palabra como si tuviera un espejo frente a ella. Lloró en silencio, con la cabeza gacha, no porque quisiera regresar, sino porque finalmente lo comprendía. Cuando terminó la conferencia, se marchó antes de que él bajara del escenario. No por cobardía, sino porque sabía que su tiempo había pasado. Y respetar eso era el mayor gesto de amor que aún podía ofrecer. Cuando Michael bajó del escenario, encontró a Rachel esperándolo con su pequeño hijo en brazos.
Un niño de ojos brillantes y sonrisa fácil, que corrió hacia su padre como si hubiera encontrado el mundo entero entre sus brazos. Michael lo alzó y miró a Rachel con esa mirada tranquila de quien sabe que está justo donde debe estar. La vida, a pesar de todo, había sido justa. No porque no doliera, sino porque después del dolor llegaba la sanación. Y, sobre todo, porque tuvo el valor de no perderse a sí mismo intentando salvar lo que ya no quería ser salvado. Esta historia no trata solo de traición. Trata de decisiones. De las cicatrices que dejan. De cómo el verdadero amor no exige perfección, sino presencia. De cómo la ausencia emocional destruye incluso antes del abandono físico. Y de cómo seguir adelante es a veces el único camino posible cuando se pierde el respeto. La traición no es solo romper una promesa, es silenciar una historia, apagar lentamente la mirada de alguien que solo quería ser visto, elegido, amado. ¿Y tú, qué te pareció esta historia? Deja tu opinión en los comentarios, queremos saber cómo te sentiste al escuchar cada parte de esta historia real e impactante. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias fascinantes como esta, cada una con una nueva lección, una nueva advertencia, una nueva herida que invita a la reflexión. Y recuerden, este canal no apoya, justifica ni normaliza ningún tipo de traición. Aquí, las historias existen para mostrar que traicionar es destruir tu propio hogar con tus propias manos. Es reabrir heridas que no sanarán con excusas. Es cambiar lo seguro por lo incierto y, en última instancia, perder mucho más de lo que puedes imaginar. No vale la pena. Nunca vale la pena. Hasta la próxima historia. Ojalá te encuentre completo o te ayude a reconstruirte.